Los socialistas no son nada originales al momento de implementar o siquiera de sugerir propuestas para solucionar los problemas que sufren los países a los cuales evidentemente quieren gobernar. Muy por el contrario, lo que hacen es copiarse absolutamente todo, seguir el mismo libreto y lo adaptan, por supuesto, a los tiempos y a la idiosincrasia de los países que gobiernan. Hoy vamos a ver un ejemplo de tantos que se pudieran mostrar en la región. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Bueno, ustedes se recordarán lo que hizo López Obrador en México antes de abandonar el poder. Ese fue como una especie de regalo de despedida, ¿no? Para entregárselo en bandeja de plata a Claudia Sheinbaum, aunque realmente que sigue gobernando allí es López Obrador y eso se vio desde un principio que iba a ser allí así. Pero bueno, entre otras cosas, porque el que quiera detallar más, ahí hay una entrevista que se hizo al respecto en este canal, ¿no? En donde justamente conversamos sobre el tema de esta reforma judicial que se llevó a cabo o que se aprobó previo a que Claudia Sheinbaum asumiera como presidente de México. Pero entre otras cosas de lo que esta propuesta o de lo que esta reforma implicaba, es la elección de los jueces o de los magistrados de la Corte Suprema a través de elecciones, es decir, del voto popular, porque evidentemente los magistrados de la Corte Suprema en la mayoría de países funcionales se escogen es a través del Congreso, bien sea en las cámaras, en los países con poderes legislativos bicamerales tiende a ser la Cámara Alta del Congreso, en países con una sola cámara tiende a ser pues solamente esa cámara, ¿no? Pero tiende a haber un proceso de elección en donde, por lo menos acá en los Estados Unidos, y me voy a basar en esto para que se entienda, ¿no? El presidente escoge a alguien que cumple con ciertos requisitos, ¿no? Tiene tantos años como juez en una corte menor, estudió tanto, tiene una maestría, tiene un PhD, o sea, hay ciertas cuestiones que evidentemente un presidente ve para potenciales candidatos a la Corte Suprema. El presidente sugiere, lo mandan al Senado, en el Senado interrogan al candidato y con una mayoría simple, es decir, 51 votos, se escoge a esa persona para la Corte Suprema. En el caso de los Estados Unidos son 9 magistrados en la Corte Suprema y es un cargo vitalicio, es decir, que se abandona cuando la muerte o la decisión personal los aparta del cargo. Pero en teoría están allí precisamente hasta la muerte, pero ellos pueden renunciar. En el caso de México no era de esa manera, pero también son periodos, tienden a ser periodos bastante prolongados, sean 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? El número que se le ocurra, porque de esta manera evitas presiones políticas y mantienes la famosa separación de poderes. ¿A qué me refiero con presiones políticas? Y en los Estados Unidos estamos teniendo un gran ejemplo. Los demócratas desprecian a la Corte Suprema actual porque dicen que es un arma política, porque la relación de fuerzas, que hay que poner más magistrados, porque la Corte Suprema está jugando para los intereses X y Z. En primer lugar, la manera en la que se cogió esa Corte fue totalmente constitucional. Y si la relación es 6-3, tomando en cuenta que 6 son de tendencia conservadora y 3 de tendencia más hacia la izquierda. En segundo lugar, en la mayoría de los casos, la Corte Suprema vota o de manera unánime o votan 8-1.
Y eso se han hecho estudios una y otra vez. Lo que sucede es que los casos más polémicos, que son los noticiosos, de los que se escuchan en los medios de comunicación, ahí es donde normalmente pueden haber discrepancias por interpretaciones de la ley. Pero justamente ellos están allí para interpretar la ley, es lo que justamente dice la Constitución de este país, y esas son las funciones de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué sucede? Si se escogiesen los magistrados a la Corte Suprema acá en los Estados Unidos por voto popular, pueden ellos dejar de tomar ciertas decisiones basado en, ¿qué pasa? Digamos, si la manera en la que yo voto me afecta para la elección. Entonces no gano. No, mejor, a pesar de que yo creo que esto es ilegal o que esto no es lo correcto, mejor voto de la otra manera. Entonces se evita precisamente la politización de la Corte Suprema, dándole, o bien sea en el caso de los Estados Unidos, un periodo vitalicio, o bien sea en el caso de otros países, dándoles periodos bastante extensos que trasciendan precisamente presidencias. Es básico el concepto. En México, entonces, se aprobó la reforma judicial para la escogencia de los jueces a través del voto popular, por lo que les estoy diciendo. Ahora sí van a poder ceder ante presiones políticas, independientemente de que la ley les diga otra cosa y que ellos incluso en el subconsciente entiendan que, bueno, la manera lógica de votar es de una manera. Ya como evidentemente se pasa eso, pasan a ser como cualquier otro político que tiene que hacer campaña, que tienen que explicarle a la gente por qué tienen que votar por ellos, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que, y por eso iniciaba el programa de esa manera, Gustavo Petro quiere hacer una copia de carbón, ¿no? Lean el titular. Petro le copia reforma judicial a AMLO, propone elegir jueces por voto popular en Colombia. El presidente de Colombia, presidente guerrillero, habría que agregarle allí, aseguró que la elección de jueces por voto popular podría ser una vía para enfrentar las tensiones entre la justicia y el pueblo. Nuevamente, como los jueces no ceden ante presiones políticas, entonces, claro, en algún momento quizás le tumban algo al señor presidente guerrillero de Colombia, Gustavo Petro, y entonces él dice que es algo político, no algo jurídico o legal. La diputada de México, América Rangel, del partido PAN, dice primero Bolivia, luego México y ahora Colombia va por la elección de jueces. Todos los socialistas del Foro de Sao Paulo siguen el mismo guión, ya ni siquiera hacen el esfuerzo por disimularlo. Lo que les decía, son cero originales, se copian uno de otro e implementan la misma receta, obviamente, como ya dije y expliqué, adaptada a la idiosincrasia de sus países y a los tiempos en los cuales están gobernando. Porque de hecho la receta original era llegar al poder a través de las armas. Por algo Petro fue guerrillero. Por algo Chávez hizo un golpe de Estado en el año 1992. Por algo Fidel Castro hizo lo que hizo en Cuba. Esa era la manera tradicional de los movimientos marxistas de justamente hacerse con el poder. Pero en vista de que se tuvo que modernizar, ya no es popular esos golpes de Estados, es más fácil entonces hacerlo a través de las vías democráticas. Por algo Chávez llega al poder a través de elecciones, por algo Lula llega al poder a través de elecciones, por algo Petro llega al poder a través de elecciones, y pare usted de contar. Pero algo que además todos tienen en común es el tema de la Corte Suprema, cómo la infiltran, cómo la controlan. Chávez lo logró hacer previo a su llegada. López Obrador lo hizo ya al final de su sexenio, de su periodo presidencial. Y Gustavo Petro, bueno, se está viendo también cómo tantea ese asunto, porque él tiene que enfrentarse a que no la pudo infiltrar antes y a que probablemente no la pueda cambiar antes de irse, no la pueda controlar antes de irse. Él no tiene la popularidad que tiene López Obrador en México. Eso hay que aclararlo. Afortunadamente y desafortunadamente para México. Pero sí, esta parte de la receta, porque en lo que controlan el Poder Judicial, ahí es muchísimo, pero muchísimo más sencillo avanzar en estas agendas destructoras que evidentemente ellos quieren implementar. Ahí tienen a Petro ahora copiándole la propuesta a López Obrador para él implementarla y adaptarla, por supuesto, a las necesidades, con unas comillas bien puestas, de los colombianos. ¿Se lo van a dejar? Esa es la pregunta que dejo al aire en esta oportunidad. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación, colocan la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tiene como se escribe, le dan clic al canal, clic a suscribirse
y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias con un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @contrapoder30, en la de Instagram, @contrapoder3.0, y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse, activen la campanita, denle like al video, comenten acá, no censuramos a nadie, sea usted borrego de López Obrador, de Claudia Sheinbaum o de Gustavo Petro, acá se le va a permitir hasta los insultos. Pero lo más importante de todo es que compartan este contenido y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también van a estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Ya regresamos con más de Giro a la Derecha. Nos venimos ahora a los Estados Unidos, porque vienen las elecciones presidenciales, noviembre 5. Pero más allá de eso, se escogen otras autoridades también, gobernadores en algunos estados, senadores en algunos estados, congresistas en todos los circuitos. Pero más allá de eso, hay algo a lo que siempre la gente parece ignorar y que es muy importante. Y es que en estas elecciones, en muchas oportunidades, proponen enmiendas a las constituciones estatales. No es la excepción para Florida en este proceso. Y hay 6 enmiendas que se van a estar votando. La 3 y la 4 creo que son las más peligrosas de todas, pero vamos a estar discutiendo una a una con Marta Bueno, que las ha estudiado todas, pero con todo detalle. Ya regresamos.